Se termina, Rodolfo, se termina acá. Esta es la llegada, se distanciaron uno del otro y ahí llegó. 13:07. Ahí llegó Nacho Maldonado. TV, bueno, estamos acá con el nada más ni nada menos que con el ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2025, Anderson Maldonado. Bueno, y a Anderson le llegó un saludo muy especial que lo emocionó mucho, de una persona que significó muchísimo para él, un referente en el ciclismo, un compañero de equipo, nada más ni nada menos que el señor Jorge Raúl Bravo, que de acá le agradezco también porque siempre ha estado acá con el canal y le hemos hecho la nota. Así que vamos a ver qué dice para Anderson Maldonado, el crack del ciclismo, Jorge Raúl Bravo. Bueno, Ander, nada, quiero mandarte un abrazo y felicitarte por la vuelta que ganaste. Sabés lo que te quiero, sabés lo que te aprecio, te lo dije el domingo. Nada, disfrutá la vuelta del Uruguay que ganaste, bien merecida la tenés, por el esfuerzo y la entrega y el sacrificio que hacés y las ganas que le pones para entrenar. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho y bueno, nada, nos vemos pronto para comer una comidita por ahí. ¿Cómo andaba Rodolfo? Acá volviendo del Panamericano de Crono hoy. Y nada, mirando ese video que me mandó Jorge Bravo, la verdad que mucha emoción y nada, un video muy especial para mí por lo que significa Jorge, así que bueno, muchas gracias Jorge y emocionado por ese gran video y gran amigo como sos vos. Te mando un abrazo. El Uruguay, que pone tu nombre en lo más alto del ciclismo uruguayo y no es poca cosa. Y hacerlo el mismo año que tu hermano Nacho Maldonado, que gana la Ruta de América en el 2025, lo hace todavía más impresionante. Los hermanos Maldonado marcaron el año. ¿Te das cuenta de ese hecho? Sí. La verdad que una locura. Lo que pasamos este 2025, ¿no? Fue como una montaña rusa, como le he dicho a varios. Tuvimos un montón de emociones encontradas, de sufrimiento como de emociones. Le tocó a Nacho la ruta, a mí me tocó fracturarme la clavícula, llevar un proceso de recuperación bastante acelerado para poder llegar a la vuelta, triunfar con la vuelta. Y vaya si lo lograste, ¿no? Sí, la verdad que sí, que todo lo que sufrí, lo que pasé, creo que valió la pena y bueno, hoy estoy muy feliz por eso. ¿Y cómo fue tu preparación para esta vuelta? ¿Qué cambios o qué ajustes hiciste al respecto de otras temporadas? Yo creo que un poco desde principio de temporada, que la mentalidad estaba muy fresca, como que tenía muchas ganas, que no fueron estos meses antes de la vuelta, sino que fue desde principio de año. Entrené muchísimo en el invierno, hice una base muy buena. Bueno, arranqué corriendo ahí en Argentina, el Tour Riojano, en La Rioja, que quedé en segundo en la general y bueno, después fuimos a la Vuelta al Valle. Después vinimos para acá por Uruguay a correr otras vueltas, pude ganar una competencia. Bueno, en la Vuelta al Valle quedé ahí en la general también. Teníamos la clásica de la Doble Melo, que es una carrera tradicional de acá de mi pueblo, una clásica, que ganó el gringo Giacinti, segundo yo, que la perdí por un segundo. Bueno, y fue una temporada muy buena para mí, se me venía dando todo muy bien. El objetivo era Rutas de América y nada, sufrimos esa dura caída, que había llegado al 100% preparado, que era mi objetivo principal, y nada, en la segunda etapa me caigo, me fracturo y todo al piso. Desde ahí levantarme, pensar en positivo, digamos, y tener las chances y las posibilidades de correr la vuelta. Quería correr la vuelta, tampoco quería ir y largar nada más, quería ir y hacer las cosas bien, de tener la oportunidad de ayudar al equipo o de disputar. Y nada, creo que al quinto día ya estaba en el rodillo quebrado porque no me habían operado todavía. Puse a hacer rodillo, ejercicios de pierna sin bici con mi señora, que es profesora de educación física, licenciada. Una ventaja, sí, fue una de las que me impulsó, digamos, a empezar a trabajar, a entrenar. Y la pareja hace parte fundamental, fabuloso. Te voy a hacer unas preguntas medias técnicas ahí. Vos sos del tipo ese que le manda a la computadora, que mira como permanentemente la vuelta de pedal, los latidos, los vatios. ¿Cómo te manejas con eso? Sí, últimamente un poco estoy obsesionado con el tema de estoy a full con los vatios, entrenando mucho con ese aparato que tanto me ayudó este año también. También creo que me hizo crecer en esa parte de entrenamiento. Y nada, después soy un poco obsesionado con el tema de que soy muy flaco también y tengo que fortalecer todo lo que es la zona muscular, la zona media y ir todo el año al gimnasio. Creo que este año le puse todas las ganas, todo lo que tenía que hacer a mi alcance para sacar el cuerpo al máximo, exprimirlo al máximo, sacar
sacarle el mayor de los jugos y nada, creo que está dando recompensa ahora por todo el tiempo que le he dedicado a este deporte. Otra cosa, también otra pregunta, que esa me toca a mí, digamos. Nos contaste que durante toda la semana usaste RW18 en la rueda, que no pinchaste en ningún momento. ¿Cómo valorás la seguridad mecánica durante la competencia tan exigente? Yo te digo, mi hermano me dijo, mirá, dice, Rodo, no puede ser, dice, nosotros hicimos esta fórmula hace años. Y claro, siempre con la esperanza de poder ayudar al ciclismo más que llevarte una moneda al bolsillo, porque es irrisorio lo que vale. Pero, ¿cómo sentías vos el tener eso? Sí, un poco yo corría siempre con semitubo y cámara. Y bueno, este año tuve la oportunidad de tener una buena bicicleta, con unas buenas ruedas y demás. Y bueno, empezó todo el tema del túbele, que se está usando muchísimo a nivel europeo. Y bueno, acá en Uruguay sabemos bien que se va mucho al borde, que se come mucha banquina, mucha mugre, pasto, Sí, espina, con eso no tenés problemas y te tapa todo. vidrio y bueno, eso como que te da una seguridad a la vez y una comodidad también, porque el túbele tiene eso, que es mucho más cómodo que un semitubo con cámara. Más flexible también. ¿De cuántos son? ¿De 28 o más grande usás? De 28 uso yo. Sí, la mayoría usa, viste que están usando 30 también en Europa. Y se está usando 30, yo por ahora usé 28. Pero va muy nada, cómoda la chiva. Yo me acuerdo que antes usábamos 21, 22, hasta 19 llegamos a usar. ¿Sabés lo que era? Una tosca eso, era duro como un palo. Claro. Y otra cosa, en la contrarreloj, ¿qué transmisión utilizaste? ¿Fuiste con plato solo? ¿Usaste doble plato tradicional? ¿Qué transmisión usaste? Usé doble plato tradicional, tengo 58, cuenta dentro. 58-50, o una pesadita para llevarla, ¿no? Sí, y después tengo 11-28 el piñón Shimano. Ah, bien. ¿De cuánto? ¿De 12 o de 13? De 12. De 12, tremendo, ¿no? Con eso tenés todas las variantes. ¿Viste que ahora en Europa estaban usando tipo de gravel así? ¿Viste? También. Sí, cosas así. Y bueno, las cosas nuevas que vienen y que uno, viste, como también medio obsesivo de la mecánica, que yo me dedico a esto de toda la vida. ¿Y el freno disco? ¿Sí o el freno de disco no? O sea, ponle allá que realmente justifica el disco de freno cuando tenés que cambiar una rueda o algo, lo que sea. En ese sentido no. El tema peso también. El tema peso, acá en Uruguay no nos influye mucho el tema del peso. Creo que evolucionó mucho por el tema de la rigidez, el frenado. ¿Lo sentí más cómodo? Yo nunca he usado. Yo estoy todavía con herradura en la bicicleta mía. Sí. Es más sensible al toque, como la del mountain bike, ponele. Exactamente, y no tenés ningún fallo, digamos. Vas tocando los frenos y es fácil de frenar, digamos, no tenés nunca ningún problema en el frenado. Lo que sí resta mucho es cuando pinchás, que te van a cambiar una rueda. Claro, te demorás. Antes eran 12, 13, 15 segundos y ahora capaz te demorás medio o capaz más. Sí. Como un mecánico rápido. Claro, ¿no? Y ahora es todo el tema del cableado por dentro y demás para desarmar las vías, el trazado de juego de dirección, los líquidos de freno, todo. Sí, está todo medio complicado. Otra pregunta también tipo de la bici, ¿no? ¿Tuviste algún contacto o algún saludo de parte de Alberto Contador o del equipo de bicicletas Saurum? Pues sabemos que él suele seguir a los ciclistas que compiten con ese cuadro. Pues vos tenés un Aurum. Sí, subió a su red ahí, me felicitó. ¡Opa! Mirá. Por el lado de la vuelta, sí. La verdad que no me lo esperaba porque, bueno, es Alberto Contador. Bueno, ya está. Mirá el Anderson, ¿eh? Muy bien, qué gol que te metiste al ángulo ahí, Si no es el más grande de la historia, está ahí en el Anda podio. ahí, sí, uno de los mejores. Y sí, nada, subió a las redes sociales ahí una foto mía con su bicicleta y felicitándome. Bueno, le mandamos un saludo a Alberto Contador que seguro que te va a mirar acá, porque todo el mundo sigue a Rodo TV. Qué humilde el tipo, ¿viste? Chao, Alberto. Sí. Hola, Lance, ¿viste? Una cosa así. Nos contactamos con él ahora, una casa de bici que me ayuda acá, tienen la representación de Aurum, se contactaron con ellos y bueno, parece que me van a hacer un diseño especial de Aurum con el color de la web y con la edición y mi nombre y eso, así que nada. Qué lindo. Bueno, me tendrás que hacer un videito para mostrármela para acá, para el canal, para todos los fanáticos. Bueno, sí, cuando nos llegue. Cuando llegue, ahí está, qué lindo. Y nombrá la casa esa que te auspicia, mandale a la público, no te quedes ahí. Sí, son los de Epic Bike de acá de Montevideo.
tienen representación de BH, de Orbea, de Aurum, que tienen muchas marcas de bici, de la ropa BioRace. Son amigos que siempre han estado conmigo desde un principio, que uno de los principales es el Sebastián Vicentina, que desde chico me ha ayudado y que ha confiado en que podía llegar a ganar algo grande, o simplemente lo hacía por amistad, y bueno, hoy que logramos este gran triunfo, la Vuelta al Uruguay, está más que contento. Todo el mundo con esto del Náutico Boca de Cufré. ¿Cómo vivieron la vuelta ustedes desde adentro como equipo? Y de un principio complicada. Porque complicado. venía complicada para nosotros, salimos medio traspié, con caída, con pinchazo, después veníamos ligando muy mal de un principio. Nada, el día de la etapa que Agustín Alonso pincha, que pierde casi 3 minutos, 2 minutos y pico, yo me quedo sin batería en el cambio, agarré un pozo, el cambio no me funcionó más, se hizo un corte, yo venía en el pelotón, venía sin cambio, no teníamos cómo correr la fuga porque también Agustín había pinchado, y bueno, un montón de cosas que bueno, nos tenían afuera de la general. Bueno, hasta que llegó el día de la contrarreloj, gana Agustín la etapa, yo puedo recortar tiempo también porque hice una buena crono, y nada, etapa en la tarde se hizo una fuga, que iba yo adelante, que quedaba líder, y nos agarraron entrando al pueblo de Mercedes ahí, abajo de vuelta, había gastado mucha pierna todo el día en la fuga, y nada, de ahí fuimos de a poquito, mente positiva y seguir buscando la general, porque bueno, tuve que asumir yo el rol de líder también, porque Agustín era el líder nuestro, Alonso, y ha pinchado. Y tuvo que quedar para atrás, por eso. Yo estaba mirando la carrera, pues la transmitimos nosotros en directo con Canal 5, y vi el momento que hicieron esa demostración de huevo absoluta a Boy y a Agustín, y le mandaron. ¿Y qué se decía ahí cuando vieron que sacaron una mecha de tiempo? No, es que nos mirábamos y ya nos conocíamos. Lo único que nos decía... No sé si da para hablar porque venís a tope, ¿no? No sé, pero... Lo único que le dije, en una que miré para atrás, no se vende. Tampoco. Le meten y le meten. A ver qué dice Ay, no lo pude leer. Qué velocidad que viene, porque arriba tenían los sensores de velocidad, ¿viste? Pero los locos vienen ahí, la gente, nada, lo aplaude, la gente lo trata de alentar. Y la gente que le grita al ciclista, porque el ciclista... Maldonado está a 30 segundos, Está a 30 segundos del líder, Cuando el ciclista está arriba... Y él agarró no se veía, me dice, dale que ganás la vuelta, me dijo. Y ahí como que caí un poco la realidad. Que venía llegaste a Maldonado, que te levantaste las manos y sacudiste la bici ahí. Qué emoción, loco. Yo digo, aparte nosotros estábamos re hinchando con mi hermano, que estábamos haciéndole... Nosotros estábamos ahí, nos estaba mirando algunos 3 o 4 gatos locos que nos siguen. Estábamos mirando ahí, estábamos con una alegría, loco. Vamos a Uruguay, decíamos nosotros. No se las pueden llevar estos locos. Que los brasileros se metían atrás de los autos, esas cosas que te voy a decir, no podés, loco. Y era como injusto, ¿entendés? Pero hiciste justicia, loco. Fue algo muy, muy lindo, y bueno, sacar toda esa rabia que tenés dentro, de que a veces las cosas no te salían, y bueno, que te salgan. Y te salgan de una. Ganar la etapa. Se termina, Rodolfo, se termina acá. Esta es la llegada, se distanciaron uno del otro, y ahí llegó. 13:07, hora Nacho de llegada. Nacho Maldonado, el trabajo denodado que dio Agustín Alonso para que Nacho se quede con esta etapa. Agarrar. Y en la última etapa, viste, veníamos haciendo fuerza para que gane cualquiera menos los brasileros. Pero no. Pero lo lograste, y veo la emoción de los Ibarra ahí al lado tuyo. Ander, yo realmente te agradezco, te recontra felicito por esto. ¿Y qué le diría a esos gurises que sueñan algún día con ganar la vuelta? Y que la sueñen y que la trabajen principalmente. Hay que trabajar duro. Sabemos que esto no es un deporte de que las cosas te van a venir de arriba, sino que hay que sacrificarse, trabajar duro y soñar, que es lo principal. Y lo otro que nos sorprendió, que los dos pegaron el mismo tiempo en la crono. Sí, esa crono fue anterior, la que hicimos exactamente al mismo tiempo fue otra crono. En la vuelta ahora gané por 1 segundo. Y lo otro que se dio la casualidad el año pasado, que quedamos los dos en el podio de Rutas de América exactamente con el mismo tiempo. Claro. Durante la entera quedar todo con el mismo tiempo, en segundo, en todo. Sí, la verdad que es fabuloso. Me decía que él te empezó entrenando a vos también, tu hermano. Sí, él fue uno de los que me ayudó a ser profesional, digamos, a cuidarme, a entrenar, a valorar las cosas, a salir a entrenar. Vamos, Ander, que se puede, vamos, te diría, me imagino, ¿no? Y siempre cuidándome, al lado mío, hablándome, aconsejándome, siempre el hermano grande.
También que lo último que te veía eras como rival a pesar de estar en otro equipo. El honor de que ustedes, los grandes nombres, los grandes campeones del ciclismo, estén en el canal como han estado la gran mayoría de los ganadores de Vuelta a Ciclista del Uruguay, y estaba faltando vos que completes la del 25, así que ya estás. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de nuestro también, ¿no? Que nosotros corremos para eso, para dar espectáculo a la gente, hacerla emocionar. A mí en especial me gusta ser un corredor combativo, de siempre buscar las carreras, ir de frente, ir adelante y bueno, por suerte esta vez se me dio, como se tiene que dar, llegar en solitario, ganar la etapa y agarrar el liderato, todo redondito, no muchas veces sale, pero bueno, por suerte esta vez salió y la verdad que estoy muy contento por eso y por lo que le pude dar a la gente, hacerla emocionar y nada, eso me llena de orgullo. Y contento, a pesar de que han pasado por muchas cosas estos últimos años, hemos perdido muchos familiares y bueno, hemos pasado mucho dolor y nada, por suerte estas emociones... Esta fue una alegría, esto fue una alegría. A traer una alegría, Nacho gana ruta, yo gano vuelta y la verdad que para la familia que somos del pedal es algo muy satisfactorio. Y tu viejo muy corría también. Desde ya, gracias. ¿Esos trofeos que tenés atrás qué son? Y esa es la copa que gané ahora, la vuelta. Ella la vuelta, mostrá la capa de la barra un poco. Acá está. Bueno, ahí tenemos, primer si puesto de la general individual. Ahí está, en algún lugar ahí en el canal. Y ahí tenemos todos los diarios. Y también te vamos a mandar de obsequio ahí a RW18 para que puedas andar tranqui, humildemente, porque somos una empresa chica, ¿viste? O sea, no somos un conglomerado industrial ¿viste? Es muy artesanal todo. Y bueno, y la fórmula nuestra, ¿viste? La hicimos hace 7, 8 años que la patentamos, la fórmula, toda la cosa, y la venimos trabajando acá en Argentina, y en Uruguay también lo hace ahí Sergio Báez, que después voy a dejar el número de contacto de él, y te voy a mandar algo para de RW18, Nacho. Dale, sí, obvio, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés dejar un saludo a la gente que te sigue, que va a estar a la expectativa de ver este informe especial, ¿no? Sí, mandarle un saludo a toda esa gente que ha estado detrás de mí, que me ha mandado mensajes, que tengo muchísimos mensajes en las redes sociales, la verdad que no he podido terminar de contestar tantos mensajes y es imposible ponerme al día con tantas redes sociales hoy en día y tantos mensajes, porque bueno, son miles de personas que me escriben y la verdad que me llena de orgullo y de emoción que tanta gente me felicite. Y a la gente del Náutico también. Sí, la gente del Náutico, sí, sin palabras. Lo bien que se han portado durante toda esta temporada, y mis compañeros, los dirigentes, desde el Juani, el Juanjo, todos los que están detrás. Así que nada, ellos se merecían una vuelta del Uruguay por todo lo que han invertido, el tiempo de ellos, todo lo que han hecho. Así que nada, esto va para todos ellos. Bueno, muchas gracias. Nada, agradecerte por llamarme y siempre estamos a las órdenes por acá. Por más que tengamos un título de vuelta al Uruguay, vamos a seguir siendo la misma persona de siempre. Así que nada, a las órdenes. Muchísimas gracias. Así que me contaste que había uno que se quería hacer pasar por vos en la vuelta, que andaba con la malla de tu número en el pelotón. ¿Y qué fue lo que hizo? Sí, venía ahí con una malla oro, se vistió igual a mí y paró ahí a hacer las necesidades. Y bueno, todas las cámaras bajaron pensando que era yo y resulta que era el bicho que había parado ahí adentro de los autos a hacer las necesidades. ¿El bicho chafarón hizo eso? El bicho chafarón. Y me dejó ahí todas las cámaras filmándolo pensando que era el líder y resulta que yo iba adelante. ¿Disfrazado? Era el tipo disfrazado. No, bicho. Es la última, vos, ¿cómo vas a hacer eso, loco? Es suplantación de identidad, eso es un delito, loco. Hizo los números con una hoja de papel o algo ahí, el mismo número que yo tenía. Igualito lo hizo. O capaz que lo escaneó, viste que es medio tecnológico, ¿no? Me despierto una mañana queriendo saber para dónde voy, pero en realidad sí, retomo la actividad ciclística y me coloco la malla, como siempre, por debajo el calzoncillo. Nunca puede faltar. Y la casaca de quién, de Rodo Bayo en Santa Rosa de la Pampa, observen. Yo cuando me pongo en estado activo
Al momento de ponerme las gafas y calzarme el casco, luego elijo las zapatillas. ¿Qué zapatillas voy a elegir? ¿Las de ruta? No, las de ruta no. Las de mountain, que son las más prácticas para poder caminar y subirse arriba de los camiones. Es la mejor que hay. Ahora sí, ya estoy pronto. Ya estoy pronto para salir a la ruta. No puedo más. ¿Qué fue lo que hizo? Sí, venía ahí con una malla oro, se vistió igual a mí y paró ahí a hacer las necesidades y bueno, No. todas las cámaras bajaron pensando que era yo y resulta que era el bicho que había parado ahí adentro de los autos a hacer las necesidades. ¿El bicho chafarón hizo eso? El ¿Y te bicho dejó chafarón. pegado? Dale, bicho, me tenés podrido de ir a rueda y no tiraba un metro, todo el día goma, sin agarrar viento, vamos arriba, che. Que bueno, los sprints, tenemos los sprints de ponerle de 10 segundos y cuando empezamos el conteo para arrancar, le decís 5, 4, cuando van el 3, pumba, te lanzarta. O sea, arranca Arranca y el bicho y te gana embalando. te ganan balando y después comentan las redes. Le gané tanto sprint. No, pero qué. Vamos a tener que decirle al bicho que se ponga a tirar, Sí. que releve por lo menos una escalera en el vídeo. Lo único. No, y cuando estamos llegando, estamos últimos, pero él embala. Y el bicho fue el que me cortó el último día, por eso llegué último. Oh, Sí, me cortó mal. Y no agarré más después. Después que el bicho me cortó, no agarré más. Y yo no lo vi, no lo vi. te cortó y todavía se bajó él. Y no, porque no Es llegó a como- Montevideo el bicho. Y yo creo que le deba medio pelotón, sí. Hoy está todo al alcance. Dale, bicho, me tenés podrido de ir a rueda y no tiraba un metro, todo el día goma, sin agarrar viento, vamos arriba, che. Bueno, gracias, Ander. Te mando un abrazo grande y bueno, estamos ahí en contacto. Dale, un abrazo y gracias a vos.